Hola amigos de La Voz del Norte, les saludamos como siempre desde la ciudad de La Serena. Hoy día con un tema que nos involucra a todos. Todos estamos viviendo esta pandemia que nos tiene muy preocupados a todos, que nos tiene cambiando nuestros hábitos constantemente, preocupados por las cifras, por supuesto, tanto nacionales como internacionales. Y hoy día vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de un trabajo periodístico realizado por un colega, un periodista y escritor español, a quien conozco hace, yo diría, más de 20 años. Él dirige y conduce el programa La Rosa de los Vientos, que transmite Onda Cero en España. Ha escrito innumerables libros. El primero de ellos, el año 1995. Y recién en junio pasado publicó su último libro que se llama La cara B de la pandemia, lo que la mascarilla no nos deja ver. Es un libro que tiene 200 páginas, es un trabajo de investigación muy, muy interesante que tuve la posibilidad de leer, que está disponible también en diferentes plataformas digitales, así que ustedes también lo van a poder leer. Saludo a nuestro amigo Bruno Cardeñosa. ¿Cómo estás, Bruno? Desde España, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Aquí aguantando esta vez lo mismo que vosotros. Seguramente con 6 horas más, pero lo mismo que vosotros, porque esto nos ha tocado a todo el mundo, pero a todo el mundo es todo el mundo. De verdad, el confinamiento, a mí me sorprendió el hecho de que 3.000 millones de personas, casi 4.000, estaban confinados a la vez, que son los que tenemos casa, porque el resto también estaría confinada. Esto nos ha unido absolutamente a todos y en todos los países del mundo han existido más o menos las mismas cosas y los mismos procesos. Bueno, pues hay que enfrentarse a la realidad y contar las cosas como yo hago en estas 200 páginas, que es un reportaje de 200 páginas, contando las cosas, invitando a la precaución, pero que la precaución no se equivoque con el miedo y huyendo, por supuesto, de bulos y mentiras, que ha habido muchas. Sí, eso es muy, muy interesante y forma parte relevante, digamos, de tu trabajo de investigación. Primero te quería preguntar en la interna, como periodista, ¿cómo has vivido tú esta pandemia en lo personal? ¿Cómo ha sido complicado? Nosotros los periodistas tenemos la suerte de poder quizás hacer nuestro trabajo en un gran porcentaje desde el confinamiento, digamos. ¿Cómo ha sido tu realidad en lo personal y en lo profesional? Y cómo ha sido en España esta pandemia? Yo supongo que más o menos parecido a como lo hemos vivido todos los periodistas en todos los sitios. Aquí en España el periodismo, el comunicador, entraba dentro de lo que se consideraba, no sé en Chile cómo se considera, pero será parecido, actividades esenciales. Es decir, la información se considera un bien esencial, pero evidentemente hay unas empresas detrás y entonces la presencia física en los sitios se limitaba, pues en el caso del programa de radio, al momento del programa. Toda la preparación, todo lo previo, estaba en estado de confinamiento. Durante el tiempo del confinamiento, durante todo el tiempo ha estado ahí presente. Y entonces, pues con el teléfono, con el ordenador, intentando hacer el trabajo que solamente me permitía salir en el momento en el que había, como digo yo, actuación. Cuando ponías la cara o en mi caso la voz. Eh, pero el resto yo creo que lo hemos vivido prácticamente todos igual. Ese confinamiento lo he vivido como cualquier otro ciudadano, con la suerte y la fortuna de que 2 días a la semana, unas horas, yo podía salir de casa. Yo me siento un afortunado por eso. También me siento un afortunado en el sentido de que he podido contar a la gente cosas y he podido interactuar con ellos en un momento que ha sido muy difícil para todos. Todos lo hemos vivido con muchísima dificultad, con mucho sufrimiento, pues sobre todo por que existía una incertidumbre y existe una incertidumbre de cara al futuro, de cara a lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir mañana, que ojalá haya vacuna
mañana, lo antes posible. Los resultados son muy buenos, pero la vida ya ha cambiado. Con vacunas o sin vacunas, la vida ya ha cambiado y ya no volverá a ser la de antes. Lo que ocurre es que yo creo que sí que se parecerá bastante en el futuro, pero este año es el año, desde luego, de la pandemia y seguramente de la nueva normalidad. El año que viene también habrá gran parte, pero yo espero y deseo que para hacia final de este año, comienzo del que viene, por lo menos las personas que tienen un sistema inmunológico más débil, que son las más afectadas aquí en Chile y en todo el mundo, pues puedan ya acceder a la vacuna. Sí. Ahora, en ese contexto, ¿cómo nace este libro? Entiendo que el último que tú publicaste fue el año 2014, si no me equivoco. Exacto. ¿Cómo nace, digamos, la idea de publicar un libro sobre esta realidad, sobre esto que estamos pasando, y con ese nombre tan especial, porque dice lo que la mascarilla no nos deja ver? Por un lado, el título, La cara B de la pandemia, en principio nace, la cara B es una sección del programa de radio, la cara B, en donde muestro pues, lo que no se cuenta sobre las cosas y una serie de informaciones que pueden ser más rebeldes, menos oficialistas, menos en la versión oficial. Pero a medida que me iba metiendo en los capítulos que ya estaban guionizados y que yo los estaba pasando a ordenador, a limpio, digamos, sin el lenguaje radiofónico, a medida que estaba viendo los diferentes capítulos, estaba dándome cuenta de que estaba hablando mucho de lo que se iba a potenciar con la pandemia. Entonces, mientras lo estaba haciendo, lo reconvertí en un libro sobre todo lo que estamos viviendo. Y lo que la mascarilla no nos deja ver es un juego literario, por supuesto, pero digamos, es que la mascarilla puede ser necesaria, yo eso no he querido nunca jugar a recomendaciones y dar recomendaciones. Las recomendaciones son de la gente que sabe, de los expertos y de los ministerios públicos que con aciertos y errores hacen por el bien de la gente. Aquí, en España, en Chile y en todos los sitios. Incluso aunque gobierne Estados Unidos, Trump, también querrán lo mejor, aunque se equivoquen, ¿no? Pero el hecho de la mascarilla no es un poco un juego de que parece que un poco la imagen de la pandemia es el ser humano con una mascarilla. Pues eso también nos impide darnos cuenta de determinadas cosas que nos está ocurriendo. No que nos esté manipulando el poder, sino que el mundo está cambiando y dentro de ese cambio hay una serie de poderes económicos fundamentalmente que sacan su beneficio. Sí, hay una serie de preguntas que muchas personas se hacen y que tú en tu libro también vas respondiendo, vas tocando, digamos. Uno, y quizás el que inicia todo esto, tiene que ver con si este virus es o no artificial. Si detrás de esto hay la creación del ser humano o se trata de algo de una evaluación natural, digamos, algo que se produce, digamos. ¿Cuál es tu visión con respecto al tema, con respecto a esto de todo esto que se ha dicho en torno a que sería una creación artificial? Mira, yo lo tengo muy claro después de haber examinado y leerme todas las informaciones científicas, no opiniones, sino informaciones científicas. Y cuando digo todas, digo el 100% de informaciones científicas dicen que el virus es natural, que no existe nada artificial que se pueda parecer a este virus, que ojalá fuera artificial porque sería mucho más fácil luchar contra ese virus. Que luego artificialmente hay una serie de cosas preocupantes y una serie de cosas que hay que denunciar, sí, evidentemente, pero que la naturaleza del virus es natural y seguramente tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo al planeta. Es decir, hay una cosa que se puede decir que es absolutamente real. Todos los virus, todos prácticamente, tienen su origen animal. En este caso el murciélago, lo que sea, pero tienen un origen animal y van pasando de animales en animales hasta que llega el ser humano. Ese es un proceso normal en todos los virus. Pero sin embargo estamos dañando tanto el ecosistema, la biomasa, todo, que estamos haciendo que ese proceso que tenía que ser de animal en animal hasta que llega al ser humano ha sido de un animal, el murciélago, directamente al ser humano. Todos los
estadios intermedios se han dejado de producir precisamente porque nos hemos cargado esa biosfera, esa biología nos hemos cargado en el planeta. Entonces no existe un estadio intermedio, muchos estadios intermedios que tenían que haber existido para restar virulencia a este virus. Entonces tiene mucho que ver. Fíjate, uno de los capítulos de la cara B de la pandemia es precisamente cómo lo que estamos haciendo con el planeta está provocando, entre otras cosas, que el deshielo de los polos, las empresas, las grandes empresas, no hablo de las pequeñas empresas, que son de ciudadanos como todos, ¿no? Las grandes empresas, las grandes corporaciones que utilizan el transporte, pues puedan llevar sus productos por el Polo Norte cuando antes no podían. Antes no podían porque había hielo, ahora ha desaparecido el hielo y la influencia del ser humano ha provocado que ese hielo que es el Polo Norte esté desapareciendo. Bueno, pues tiene mucho que ver. Ambas cosas tienen mucho que ver con lo que ha pasado. Le llaman zoonosis a nivel científico. Esa zoonosis, el paso del animal al hombre, se ha comprimido muchísimo en el tiempo, sin especies intermedias, y entonces ha facilitado que este virus sea mucho más mortífero. Claro, claro, ahí hay todo un trabajo que está en tu libro. Hablando de las teorías de la conspiración, se habla y se dice, digamos, dentro del ambiente, de los rumores, de las noticias falsas también, esto de la vinculación con personajes muy destacados como, no sé, como Bill Gates, empresario, o Soros, por ejemplo, u otros, que de alguna forma se dice que estarían detrás de todo esto, que ellos estarían detrás de la creación de este virus y que todo sería una manipulación por parte de ellos. Eso también forma parte, digamos, de lo que se habla en el ambiente, digamos, de este mundo, digamos, de la pandemia. Mira, George Soros o Bill Gates no serían los ricos que son ahora, que son muy ricos, dos de los hombres más poderosos y ricos del planeta, y lo son gracias a que no ha existido virus, gracias a que la gente podía comprar, podía consumir sus artefactos, sus productos en los que tengan intereses directos o indirectos, de una u otra forma. O sea, Soros es Soros gracias a que no existía virus, con lo cual, ¿cómo va a querer un virus? Y Gates es Gates gracias a que no han existido virus, no han existido parones en la humanidad que provocaran eso. No entiendo todo el mecanismo, porque no solamente es de España, no solamente es de Chile, es de todo el mundo, que parece que han situado a Soros y a Gates como los culpables y los responsables. Bill Gates tiene unos intereses económicos en unas acciones en determinadas empresas de laboratorios de fármacos, evidentemente, como los tiene en intereses y vinculaciones y acciones en empresas de velas y en empresas de todo, porque Astronomía, no por ejemplo. tiene, claro, tiene tanto dinero, tiene tanto poder que está absolutamente en todo. Y ojo, que creo que muchas de estas teorías han olvidado un hecho que creo que es fundamental. Una cosa es la ciencia, y los científicos luchan por el conocimiento, luchan ahora mismo por conseguir que la vacuna sea buena y sea segura. Y otra cosa es la industria. La ciencia no pone un medicamento en el mercado, eso lo pone en la industria. Hasta ese momento interviene la ciencia, intervienen los científicos. Los productos, las vacunas en este caso, las crean los científicos y las vende la industria. A la industria, claro que ha hecho muchas cosas que se pueden denunciar, claro que sí, pero no los científicos. Es distinto. Los científicos son gente normal que lucha por un mundo mejor porque tiene esa posibilidad gracias a su posición. Y ya está. Los que investigan las vacunas son científicos. Los que las venden será la industria. Hasta ahora no se ha vendido ninguna vacuna, con lo cual no se puede hablar de eso. Y si hay intereses, si hay cosas que pueden ser denunciables, se denunciará, pero se denunciará esa comercialización de la vacuna, pero no la vacuna en sí. Yo creo que y se ha metido todo en el mismo lote, y no, son cosas total y absolutamente diferentes. No entiendo por qué eso, y en el caso de Soros, que estamos hablando de una persona que es un anciano, porque tiene 88 años, pero Sí. recordar que va a ser culpable. Seguramente Soros está en su mansión sin enterarse ni siquiera de la pandemia.
O sea, es que, y alucinando. Lo que ocurre es que Soros ha hecho, a diferencia de otros millonarios, ha intervenido en el mundo de la política. Él ha comprado acciones de grupos que más o menos, o empresas que más o menos tienen una vinculación política. Y esa vinculación política ha defendido las posiciones contra el racismo, contra la xenofobia, contra el machismo. Eso es absolutamente lícito. Es que eso cualquier ser humano lo tiene que hacer. Eso no quiere decir que Soros esté manipulando nada. Soros no está detrás de los movimientos antirracistas, no, y ni de ningún tipo. Él no es racista, tiene todo el derecho del mundo, evidentemente, a no serlo. Es la única cosa que se le puede decir que es válida, su ideología, que es antirracista, antimachista y antiviolenta, básicamente. Pero ¿qué existe? Yo creo que ha habido mucha manipulación en política con todo esto y parece que determinadas ideologías se han fortalecido, se han sentido fortalecidas con la pandemia, con lo que ha ocurrido y han puesto su foco en Soros porque le ha tocado a él, ¿no? Porque lo dijo uno y lo repitió y porque es una persona con mucho dinero. No es de los más ricos del planeta, creo que es el 22 o el 23, pero bueno, pero tiene más que tú y yo y que todos los que nos ven juntos, ¿no? Así es. A propósito de vacuna, también es otro de los temas que surge, digamos, y que se habla y que se discute en las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook. Uno ve discusiones eternas con respecto a si las vacunas son o no peligrosas. Es también un tema que de alguna forma algunos medios de comunicación incluso lo han tomado, digamos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese tema? Pues que hay millones de fármacos en el mercado, millones de fármacos, hay fármacos en diferentes y los menos peligrosos de todos son las vacunas porque son completamente biológicos, no se utiliza Jason, no se utiliza nada extraño para una vacuna, se utiliza algo que se replica pero que no es malo básicamente y que genera una serie de anticuerpos en las personas que toman esa vacuna o se inyectan esa vacuna y generan una serie de anticuerpos que facilitan o impiden que el mal llegue a la persona. Gracias a las vacunas y gracias a que existen las vacunas, los antivacunas pueden ser antivacunas porque están vivos. Gracias a esas vacunas tan peligrosas, están vivos y gracias a esas vacunas se pueden decir algo contra las vacunas. Luego son los primeros en vacunarse, porque ha pasado, los antivacunas han sido muchos profetas del miedo. En vez de llevar una mascarilla, llevaban un casco antes. O sea, que eh, han pasado de un lado a otro, ¿no? Que es quizá la intención de buscar respuestas a algo incomprensible como lo que está pasando. Es humano, pero hasta cierto punto es denunciable, ¿no? Pero los antivacunas pueden ser antivacunas precisamente porque existen las Vacuna. vacunas. Las vacunas son biológicas, no tienen nada de extraño, no se mete nada con las vacunas, no son peligrosas en el sentido de que las reacciones adversas o los efectos secundarios los pueden tener algunos fármacos, pero no las vacunas o no tanto las vacunas. Las vacunas, digamos que son quizá uno de los fármacos más inofensivos que existen. Un Valium, un paracetamol, un ibuprofeno tienen muchos más riesgos que una vacuna. Claro, claro. Sí, bueno, y lo último, vinculado con estas preguntas que se hace la gente, que se hacen en las redes sociales, tiene que ver con el 5G, que también Sí, se ha puesto de moda y también se ha dicho que el 5G tiene mucho que ver con esta pandemia. tampoco lo entiendo porque el 5G no deja de ser, fíjate, tengo un teléfono aquí que va como casi todos los teléfonos con 4G. El 4G es igual de peligroso que el 5G, que el 3G. Son generaciones. G es de generación, de generation en inglés, ¿no? El 5G es la generación siguiente al 4G. Lo que pasa es que es tan potente, los datos van tan bien por el 5G que quien posea el 5G y que sean dueño del 5G tendrá mucha importancia y mucha relevancia en el poder, en el equilibrio mundial. Y la tecnología china se ha puesto por delante, por eso se ha apuntado tanto.
al 5G. Pero el 5G, yo no sé si en Chile tenéis o no algo parecido a lo que tenemos aquí en España, la TDT, en las televisiones, el teletexto, eso funciona con 5G, con una tecnología parecida al 5G y no es peligrosa. La ciencia ha demostrado que el 5G no tiene ningún peligro. Seguramente es el tipo de radiación y de emisión. Radiación es una palabra que tiene mucha mala prensa. Gracias a la radiación existe medicamentos contra cáncer. O sea, y que solamente, no nos tenemos que quedar solo en la apariencia, en el fuego artificial. También hay detrás hay cosas positivas. Y el 5G no es negativo, no hay ninguna prueba de que sea negativo. ¿Qué ocurre? Que las empresas chinas, porque en China está el capital y está la fuerza, habían tomado la delantera en el desarrollo del 5G, porque puede ser el desarrollo del futuro y puede ser lo que dé el poder para el futuro. Pero eso no quiere decir que el 5G esté detrás ni nada, porque el 5G no es peligroso, lo ha demostrado la ciencia y lo ha demostrado en el 100% de casos que se han hecho test, que se han hecho estudios. No es peligrosa, no es una radiación peligrosa. Si fuera peligrosa el 5G, también lo sería el 4G y estaríamos todos muertos porque tenemos todos teléfono móvil, ¿no? O sea, a todos nos habría afectado la radiación de un teléfono móvil que se mueve por 4G o 3G, según el país, según el momento, según la empresa. Pero la tecnología es la misma. Estaríamos todos afectados y no lo estamos, ¿no? Afortunadamente, creo que no lo estamos. No lo sé, parece que con estas teorías a algunos se le ha agujereado el cerebro, pero creo que por el 5G no, por el 4G no, por otra serie de cosas, eso sí. Y después de escucharte, uno se pregunta de dónde surge todo esto, por qué surgen todo este tipo de preguntas y de discusiones en relación a la pandemia en las redes sociales. Por ahí escuchaba creo que fue Manuel Carballal, creo que hablaba de la infoxicación. Sí. ¿Tú crees que forma parte de eso, digamos, todo este tema? Eh, Muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿cómo nace todo? Y seguramente, primero, que es posible que algunas personas tengamos una percepción distinta. Bueno, por ejemplo, estos días en España, y supongo que en Chile parecido, se está hablando mucho de las normas, la legalidad o no, la conveniencia o no de las mascarillas. Digamos que es uno de los temas, ahora es el importante, dentro de 2 semanas será otro, relacionado con la pandemia, y dentro de un mes será otro, porque todo esto va cambiando muy, muy rápidamente. Pero yo creo que los periodistas, por influencia de las redes sociales, tenemos una visión limitada de la realidad. Las redes sociales nos hacen pensar, es que, por ejemplo, yo me enchufo ahora a Twitter y digo, bueno, es que Twitter es casi que estuviera, y Facebook un poquito, pero sobre todo Twitter, parece que estamos en el fin del mundo. Y en la calle no hay esa postura, no hay esas dudas, no hay, digamos que las redes sociales y el periodismo mira el mundo de una forma un poquito pues concentrada en un tema. El mundo es más grande y las redes sociales nos han quitado, fíjate que nos han conectado, nos permiten, y las redes, todo lo que hay detrás en la tecnología nos permite que tú y yo estemos hablando ahora, pese a estar a miles de kilómetros, porque tenemos una tecnología que nos permite estar en contacto. Pero esa misma tecnología también separa de la realidad a la gente un poco, porque vemos en las redes sociales y no es el mundo dentro de esas redes sociales. Y el mundo en la calle, el mundo real, es el mundo de la gente que lucha día a día, que intenta que su negocio vaya a mejor. Su negocio, me refiero a su panadería, su bar, que no grandes empresas, ¿no? Ese es uno de los problemas, que la gente que tenía pequeños negocios se ha creído gran empresario. No, son luchadores, son trabajadores como todos, ¿no? Entonces, yo creo que nos hacen ver en el mundo del periodismo, esas redes sociales, que el mundo es eso, el mundo es mucho más que eso, afortunadamente es mucho más. Y entonces,
pero la necesidad de, ante un hecho extraordinario, y lo es, evidentemente la pandemia lo es un hecho extraordinario, solamente puede haber respuestas extraordinarias. Ante un hecho terrible y tremendo como es este, tiene que haber una mano negra. Pues igual no la hay. Igual la mano negra son muchas manos negras que se han ido poniendo durante el tiempo, pero no hay un personaje, no hay algo que explique todo. Es una circunstancia general y provoca esa falta de respuestas, esa incertidumbre, que aparezcan una serie de teorías. Pero fíjate que hay una cosa, el hecho de que los antivacunas hoy, que defienden que todo esto es mentira, que nos quieren, que nos están manipulando, son la gente que tenía hace unos meses mucho miedo a todo, pero un miedo que se pasaba un poco de precaución y llegaba a la irracionalidad. Pues han pasado a ese otro lado. Hay personas que tienen una tendencia así, extremista, en cuanto a sus ideas, no políticas, sino de comportamiento. Extremista en el sentido de que ha pasado de un extremo a otro. Y en el término medio, nunca mejor dicho, en este asunto, está la virtud. Es precaución, pero no miedo. Yo creo que es eso. Y cuando el miedo supera la precaución, entonces la irracionalidad de un lado y de otro puede aparecer. Y yo creo que ha ocurrido en esta ocasión un poco. ¿Cómo, para ir finalizando ya, cómo ve Bruno Cardeñosa o cómo ve el futuro y cómo ve esta llamada nueva normalidad? ¿Cómo crees tú que va a ser esta Pues nueva normalidad? yo espero que en el futuro pueda escribir libros como en el pasado sobre cosas que no tengan que ver con esto. Yo, por lo menos ahora, intento ser optimista y creo que es un poco el deber de todos. Creo que el fin del mundo no es esto. El fin del mundo, si lo hay, es por muchas otras cosas. La pandemia, claro que es muy grave y nos ha unido a todos y nos está uniendo a todos en el dolor y luego en las ideas, cada una tiene la suya. Pero nos ha unido a todos porque lo que pasa en Chile pasa en España, te digo Chile y España porque estamos en Chile y España, pero ¿qué estamos? ¿A cuántos miles de kilómetros? A muchos miles de kilómetros. Y nos ha unido al mundo entero. Entonces yo espero que ese sea el futuro para el 2021, para el 2022, que haya más unión. Ahora hay mucha crispación, hay mucho odio, hay mucha violencia contenida. Yo espero que en esa nueva normalidad, la nueva normalidad sea las viejas costumbres. Pero tenemos que llegar cuando antes, pero sin olvidarnos del miedo. Si damos mensajes, y los periodistas tenemos una gran responsabilidad en esto, si damos mensajes con mucho miedo, hará que crezcan este tipo de teorías. Tenemos que dar mensajes con mucha racionalidad a la gente. Tenemos un deber y una obligación nunca más, nunca mejor que en este tiempo, ¿no? De defender la verdad, la autenticidad, pero no el miedo, ¿no? Bruno, te quiero agradecer por esta entrevista, por este tiempo que te diste para conversar con nosotros. Y quería que nos contaras cómo nuestros amigos de acá de Chile o de otras partes del mundo que estén interesados en poder leer tu libro, porque están en plataformas digitales, ¿cómo lo pueden hacer? Cuéntanos un poco de qué manera En pueden las, acceder. eh, en las dos principales plataformas lo puse, en Amazon, en Apple. Es un libro que me he hecho yo, me he trabajado yo, porque la intención era, digo, bueno, vivimos un momento complicado y era acabarlo un lunes, lo acabé un lunes y el jueves estaba ya a la venta. Un jueves estaba ya a la venta. Eso no quiere decir que de lunes a jueves se hiciera todo el proceso, sino que eh, se iba haciendo capítulo a capítulo en cada momento, ¿no? Se iba haciendo todo por partes, estaba muy compartimentado todo. Pero en Amazon y en Apple se puede conseguir el libro tanto en digital como en papel, pero fundamentalmente en digital, que es una forma de llegar al mundo entero. También he querido probar una nueva forma de dar a conocer un trabajo, porque también entendía que por las circunstancias de la pandemia, del tema, es un libro que iba a tener una vida, todo el tiempo del mundo se va a poder adquirir, pero evidentemente lo que diga hoy, en julio
del 2020, igual en septiembre del 2020 ya no tiene ningún sentido. Tiene sentido hoy. Por eso la necesidad de hacerlo muy rápidamente. Y en Amazon y en Apple fundamentalmente es donde se puede conseguir el libro. Luego habrá algunas plataformas que lo utilicen, que pongan enlaces a esas, pero esas son las principales. Muchas gracias, Bruno, por tu tiempo. Te envío un abrazo desde acá, desde Chile. Y bueno, y espero que podamos seguir estando en contacto porque nos une el misterio también. Nos une el interés por el misterio. Ojalá a partir del año que viene, ojalá este año ya, pero yo creo que no. Ojalá a partir del año que viene podamos hablar solo de ovnis, poder escribir solo libros de ovnis, de casas encantadas, y nos olvidemos de todo esto que nos está complicando la vida aquí, allí y en todos los sitios. Ojalá el deber como periodistas es ocuparse de la actualidad, pero ojalá nos ocupemos de ovnis el año que viene y nos olvidemos de este pasado tan negro, esto que estamos viviendo. Gracias, Bruno. Gracias a ti. Bueno, y ustedes, amigos de La Voz del Norte, muchas gracias por habernos sintonizado y, por supuesto, les dejamos invitados para que nos sintonicen, nos vean a través de www.lavozdelnorte.cl y en una próxima oportunidad también a través de esta plataforma. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.